Muy bien. Vamos a comenzar y vamos a ir a Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16. Y vamos a leer versículos del 1 al 8. Quiero recordarles el día 7, 8 y 9 de mayo. Tenemos nuestra conferencia de liderazgo aquí en la Iglesia Cristiana Bautista. No se olviden de apuntar eso en sus calendarios. Marcos capítulo 16. Vamos a ponernos de pie, por favor, y vamos a leer estos versículos. Hoy estamos celebrando, y cada domingo celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero hablarles acerca de este tema, el poder de su resurrección. El poder de su resurrección. Tengo varios puntos y voy a tratar de terminar los 7 puntos que tengo acá, pero vamos a leer Marcos capítulo 16, versículos del 1 al versículo 8. Y si ya lo encontraron, digan amén. Muy bien, vamos a leerlo de manera alternada. Dice la palabra de Dios: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. ¿Todos? Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor, gracias te damos por el poder de tu resurrección, porque tu resurrección marcó la diferencia entre la vida y la muerte. Gracias porque tenemos esa misma esperanza a través de tu resurrección. Gracias porque nos das vida eterna, nos das lo que tú has prometido. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a recordar lo maravilloso, Señor, que es el poner nuestra fe en ti, el creer en ti y el poder también compartir lo que tú ya nos has dado. Bendice tu palabra, bendice este mensaje de Escuela Dominical. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Y dice aquí en el versículo 6, mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue ¿qué? Crucificado. Y dice ahí, ¿a qué? Resucitado. No está aquí, no está aquí. Creo que ya hace unos 10 años tuve la oportunidad, la bendición de poder ir a Jerusalén, y fuimos ahí al jardín de la tumba. Y ahí en el jardín de la tumba hay un sepulcro, y ese sepulcro tiene una piedra hacia un lado, y arriba dice, tiene unas palabras, me parece que está en inglés, pero dice: no está aquí, ha resucitado. Y esa es la diferencia. La diferencia es que creemos en un Dios vivo. Amén. No hay alguien más que haya resucitado. Buda no resucitó. Mahoma no resucitó. A otros dioses o ídolos o personas que fueron famosas y murieron no han resucitado. El único que resucitó es el Señor Jesucristo. Amén. Y quiero mencionar algunas cosas acerca de esto. Número 1, su resurrección me ayuda a confiar más en su poder. Su resurrección me ayuda
a confiar más en su poder. ¿Por qué? Porque mi fe aumenta cuando sabemos que Él resucitó. Él dijo, voy a poner mi vida y la voy a volver a tomar. Él mismo dio su vida por nosotros. 2 Corintios capítulo 4. Vean lo que dice ahí en 2 Corintios capítulo 4, en el versículo 14. 2 Corintios 4, 14. Estamos hablando acerca de su resurrección. 2 Corintios capítulo 4, en el versículo 14 dice la Biblia, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos ¿qué? Nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Dice la Biblia, sabemos esto, que quien resucitó a Jesús, ¿quién fue? Fue Dios. Quien resucitó a Jesús, también Él tiene el poder para resucitarnos a nosotros. De tal manera que su resurrección me ayuda a confiar más en el poder de Dios. 2 Corintios 13, versículo 4, ahí adelantito, 2 Corintios capítulo 13, en el versículo 4. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive, ¿por qué? Por el poder de Dios. Subraya esas 3, 4 palabras, o 5. Vive por el poder de Dios, son 6. Ok, vive por el poder de Dios. Ese mismo poder con el que Dios resucitó a Cristo es el mismo poder que Él tiene para darme a mí vida eterna. Entonces, su resurrección me ayuda a confiar más en su poder. Vean lo que dice 1 Pedro 1:21. 1 Pedro 1:21. Estoy yéndome un poquito rápido porque tengo varios versículos. 1 Pedro 1:21. Dice la Biblia, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean ¿en quién? En Dios. De tal manera que mi fe no debe de ser en una religión, mi fe no debe de ser en una persona, amén, sea alguien importante, sea alguien que entre comillas pueda hacer milagros. Mi fe no debe de ser en un santito o en un ídolo. Mi fe debe de ser ¿en quién? En Dios solamente. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. ¿Por qué? Porque Él resucitó. Porque Él resucitó, entonces, número 1, me ayuda a confiar más en su palabra. Número 2, su resurrección me ayuda a creer más en su palabra. Primero su poder, ahora es su palabra. Porque Él resucitó, entonces yo puedo creer más en la Biblia. Mi fe aumenta porque Él resucitó y no solamente me ayuda a creer y confiar más en el poder de Dios, pero también en creer más en su palabra. Vean lo que dice Lucas 24. Lucas capítulo 24, versículo 6. Estamos viendo el poder de su resurrección. Lucas capítulo 24, versículos 6 al 8. Dice la Biblia, no está aquí, sino que ¿a qué? Resucitado. Subraya ahí, ha resucitado, por eso es muy bien importante. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. ¿Quién dijo eso? Jesús. ¿Qué dijo? Versículo 7. Es necesario que el Hijo del Hombre, o sea, Él está diciendo, es necesario que es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus
palabras. Entraron, ¿verdad? No hallaron el cuerpo de Cristo y empezaron a hablar con este ángel, y el ángel les dijo: no está aquí, ha resucitado. Y les dijo: acuérdense de lo que él les dijo, que era necesario que él fuera crucificado, pero que iba a resucitar al tercer día. Entonces, su palabra es verdad. Él lo dijo y se cumplió. Su resurrección me ayuda a creer más en su palabra. Vean lo que dice Juan 2:22. Juan capítulo 2, versículo 22. Ahora, si él me dijo: yo voy a dar mi vida por ustedes y al tercer día voy a resucitar, y él lo hizo, y luego me dice: mira, si tú crees en mí, porque yo soy la resurrección y la vida, y si tú crees en mí, yo un día te voy a dar vida eterna, ¿será cierto? Amén, sí, ¿verdad? Porque me ayuda su resurrección a creer más en su palabra. Juan 2:22 dice: por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Creyeron, dice la Biblia, la escritura. Creyeron la escritura porque estaba profetizado, y creyeron en la palabra de Jesús. Y es importante creer en la Biblia y creer en las promesas de Jesús también. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Y si Jesús me dice: un día yo voy a regresar, hay que creerlo. Si Jesús me dice: yo te puedo dar vida eterna, hay que creerlo. Si Jesús me dice: tus pecados son perdonados porque crees en mí, hay que creerlo. Entonces, número 2, su resurrección me ayuda a creer más en su palabra. 1 Corintios 15:4. 1 Corintios 15:4. Vean lo que dice ahí. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. De tal manera que Jesús resucitó conforme a las escrituras. Todo lo que nosotros creemos debe de ser conforme a las escrituras. Amén. Todo lo que nosotros debemos de hacer, debemos de hacerlo todo conforme a lo que dice la Biblia. Si alguien viene y me dice: usted tiene que guardarse sin comer carne por 40 días, ¿está en las escrituras? ¿Sí o no? No. Entonces, no lo tengo que hacer. Si alguien me dice: usted tiene que brincar 50 veces el día domingo de resurrección, ¿lo tengo que hacer? No, porque no está en la palabra de Dios. Amén. Hay tantas cosas que la gente hace, qué ironía, hay tantas cosas que la gente hace que no está en la Biblia, pero lo que sí está en la Biblia no lo hace. Amén. Eso es un poquito de ironía. Amén. Número 3. Su resurrección me ayuda a conquistar cualquier problema. Ahora, el problema más grande que tenemos es el ir al infierno. Ese es el problema más grande que yo tengo, que todos tenemos. Pero por su resurrección puedo ver lo que Él hizo, por lo que Él pasó, y a través de su resurrección yo puedo conquistar cualquier problema. ¿Por qué? Bueno, vean lo que dice Filipenses 3, versículos 9 y 10. Porque si Él pudo seguir adelante, yo también puedo. Amén. Si Él pudo conquistar la muerte. Ahora, hay muchos problemas en nuestra vida. Me corren del trabajo, alguien se enferma, pierdo algo, hay muchos problemas en los que podemos nosotros entrar y tener. Pero el problema más grande que podamos tener es morir. Amén. Es un grave problema. A nadie le gusta morir, ¿o sí? Ahora, dice la Biblia: para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. El cristiano, si el cristiano muere, vamos a estar con el Señor en su presencia. Amén. Pero
Jesús tuvo un gran problema porque murió, pero conquistó ese problema porque resucitó. Y entonces su resurrección, número 3, me ayuda a conquistar también a mí cualquier problema. Filipenses 3:9 dice: y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Versículo 10: a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Dice ahí, el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, no llegando a ser, llegando a ser semejante a él en su muerte. Dice aquí, primero allí en Filipenses está diciendo que lo que antes yo estimaba, ahora ya lo tengo por basura. ¿Por qué? Porque ahora me quiero acercar a Cristo, quiero conocerle más, quiero conocerle mejor, quiero conocer su poder, quiero experimentar su poder. Y luego dice, versículo 11 y 12, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. ¿Por qué? Porque Pablo está diciendo, ¿qué tal si muero? También yo quiero experimentar no solamente su poder y conocerle más, pero también quiero yo experimentar de la misma manera que Cristo resucitó, resucitar igual, porque la otra forma, la otra manera es no morir y ser llevado con Él en las nubes. Amén. Hay dos maneras de ir con Cristo, una morir y otra que ahorita Él venga y nos lleve juntamente con Él. Versículo siguiente, 12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que ¿qué? Prosigo. Entonces su resurrección me ayuda a seguir adelante, me ayuda a seguir a la meta, a seguir adelante. Vean lo que dice Hebreos 12, versículo 1. Hebreos 12, 1. Me estoy yendo un poquito rápido. Hebreos 12, 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos ¿en quién? En Jesús. Una carrera es más fácil correrla cuando alguien me está viendo. Yo no sé si alguien ha corrido una carrera, pero a lo mejor alguien ha jugado algún deporte. Y cuando yo jugaba algún deporte, por ejemplo, me tocó a mí desde los 10 o 9 años a los 14, 15 años estar en karate. Ya sé, parezco hijo de Jackie Chan. Es más, conocí a Jackie Chan en persona. Pero cuando una vez, es más, les voy a contar, creo que ya lo conté una vez, pero una vez en la escuela de karate contrataron a Jackie Chan, vino a Iguala Guerrero, a la hermosa ciudad de Iguala Guerrero, esto hace muchos años, y hicieron una exhibición. Primero los muchachos, yo tenía como 12 años, hicimos ahí nuestra exhibición, y luego Jackie Chan hizo su exhibición, pero cuando estábamos ahí en la exhibición, mi mamá estaba ahí. No recuerdo si mi papá estaba ahí, pero mi mamá estaba ahí. Entonces la exhibición yo la hice así con más, porque había gente y aparte estaba mi mamá. Después recuerdo en los campamentos que nos daban una medalla al primer lugar, y entonces corríamos y allá estaba la meta y ahí estaba la muchacha que me gustaba. Amén. Yo no corría por la medalla, yo corría por la muchacha que me gustaba, porque cuando alguien nos está viendo como que corremos un poquito más rápido. Amén. Dice la Biblia, puestos los ojos en Jesús. Jesús está ahí a la meta, nos está esperando. No debo de caer, no debo de trastabillar, no debo de decir, no, pues ya no sigo adelante. Jesús resucitó, me está esperando y me ayuda a mí a seguir adelante. Dice después, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. ¿Sufrió en la cruz triste o gozoso? Dice aquí que gozoso, amén. Él dio su vida con gozo. Luego dice, menospreciando el oprobio.
¿Qué quiere decir oprobio? Cuando alguien abusa de alguien más. Bullying es oprobio. Entonces, él dice, no le importó el bullying que le hicieron. Menospreció el oprobio. No dijo, ay Señor, ya no quiero esta vida, me van a matar, me van a poner los de Claudio. No, sino él dijo, yo estoy dispuesto a dar mi vida, amén, por nosotros, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Versículo 3, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. En otras palabras, recuerda su muerte en la cruz. ¿Para qué? Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Entonces, número 3, su resurrección me ayuda a seguir adelante, a conquistar cualquier obstáculo y problema. Número 4, su resurrección me ayuda a contar a otros como presentes. Me ayuda a contar a otros como presentes. Los que han muerto en Cristo están vivos en Él. Hebreos 12:1, lo acabamos de leer ahí, que dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Los que ya han muerto no están en la tumba, como los testigos de Jehová dicen. No están en la tumba, en el hoyo, no están allá, sino están vivos. Porque dice la Biblia que tenemos en derredor una gran nube de testigos, los que ya han muerto. Vean lo que dice Mateo 22:23. Su resurrección me ayuda a contar a otros como presentes. Están ahí, están vivos. Porque Él resucitó, otros también están vivos con Él. Mateo 22, versículo... vamos a ir Mateo 22, vamos a ir al versículo 30, vamos a ir hasta al 29 para adelantar un poquito. Mateo 22, 29. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Vinieron los saduceos y le empezaron a hacer algunas preguntas capciosas, porque los saduceos no creen en la resurrección. Los fariseos sí, los saduceos no. Entonces los saduceos vinieron y le hicieron una pregunta capciosa y Jesús les dijo, ustedes ignoran las escrituras. Ahora, aquí vamos a hacer un paréntesis. Los saduceos eran personas religiosas, ¿sí o no? Sí. Los saduceos se creían personas que sabían conocer la palabra de Dios, las escrituras. Sí. Los saduceos eran un grupo grande en los tiempos de Jesús, de judíos creyentes en ciertas cosas y doctrinas, sí, pero estaban mal. Si en los tiempos de Jesús había grupos religiosos que parecía que conocían la verdad y estaban mal, ¿habrá grupos así en nuestros días? Sí, pero ¿qué hay que hacer? Hay que estudiar las escrituras para no estar vagando, no tener dudas de qué es lo que dice la Biblia. Entonces hay que ir constantemente a la Biblia. Cuando alguien venga con usted y le diga, oiga, pero nosotros creemos en esto, dígale, ok, eso es lo que dice la Biblia, vamos a estudiar. Y si no sabe y alguien lo acorrala, dígale, ¿sabe qué? No sé muy bien eso, pero voy a estudiar la Biblia y nos vemos en un mes, amén. Y estudie, hay que ponernos a estudiar. Entonces luego dice, versículo 30, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Cuando estemos en el cielo, no nos vamos a casar. Cuando estemos en el cielo, no vas a tener ni esposo ni esposa. Amén. Bueno, nos vamos a estar tristes, ¿verdad? Pero cuando estemos en el cielo, es más,
La Biblia no nos dice cuánta edad vamos a tener en el cielo, pero ¿se han preguntado qué edad tendremos cuando estemos en el cielo? Mis hijos, mi hija creo que me dijo: papá, yo creo que vamos a tener 33 años porque esa fue la edad en que Jesucristo murió. Y a lo mejor, amén. Dice la Biblia, ahorita que leímos, que un ángel era ¿qué? Un joven. ¿Sí se acuerdan? Entonces a lo mejor vamos a estar todos jóvenes. El problema es que allá en Apocalipsis 6 dice: y los ancianos y los 24 ancianos. Entonces, o vamos a ser ancianos o vamos a ser jóvenes, pero vamos a ir al cielo, amén. Pero luego dice, vean lo que dice, versículo 31: pero respecto a la resurrección de los muertos, no habéis leído, sonsos. Bueno, eso no lo dice, ¿verdad? Pero está hablando con los saduceos. No habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. No dice la Biblia, o sea, Él no dijo: yo era el Dios de Abraham y yo era el Dios de Isaac y yo era el Dios de Jacob. No dice la Biblia: yo fui el Dios de Abraham, yo fui el Dios de Isaac, yo fui el Dios de Jacob, porque pues fui porque pues ya se murieron. Sino la Biblia dice: yo soy, porque aún ellos están vivos. Ahora ya habían muerto, pero ¿por qué estaban vivos? Porque Jesús está hablando acerca de los que creen en Él, tienen vida eterna con Dios. Y por eso Jesús les dijo: sí hay resurrección, y les comprobó con la resurrección con la palabra de Dios. Número 4, entonces su resurrección me ayuda a contar a otros como vivos, como presentes. Están vivos. Número 5, su resurrección me ayuda a continuar servir pacientemente a otros. Lucas 14:13. Su resurrección me ayuda a continuar sirviendo a otros. Dice ahí Lucas 14:13: mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Lucas 14:14: y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. ¿Quién me va a recompensar? Dios. ¿Qué es lo que yo debo de hacer? Yo debo de continuar sirviendo, ayudando, siendo de bendición, seguir ganando almas. ¿Por qué? Porque Dios un día me va a recompensar. Lo que nosotros hacemos por alguien más, dice la Biblia, no lo hagas. Por ejemplo, dice la Biblia: mira, no le prestes, porque sabes que te va a prestar, te lo va a regresar el rico. Mejor préstale al pobre, amén, porque a lo mejor él no te lo va a poder regresar. No hagas algo, un favor, porque él dice a ese, primero para hacerle la barba, ¿verdad? Y quiero un puesto y algo, y le voy a hacer el favor y me va a recompensar. Dice Dios: no, tú haz todo, tú haz la obra de Dios, porque hay un Dios en el cielo que recompensa. ¿Y cuándo nos va a recompensar? En la resurrección de los muertos. ¿Y qué yo debo de seguir haciendo? Yo debo de seguir sirviendo. Debo de seguir sirviendo. Número 6, su resurrección me ayuda a conseguir su promesa de vida eterna. Su resurrección me ayuda a conseguir su promesa de vida eterna. En otras palabras, por causa de su resurrección puedo yo ser salvo. Muchos buscan cómo vivir más tiempo. Muchos quieren tener el elixir de la eterna juventud. Muchos quieren simplemente vivir más tiempo. Sin embargo, quieren todo esto sin Dios y sin Cristo en sus vidas. Rechazan a Dios, rechazan a Cristo. La gente se ha olvidado de Dios. Su resurrección ahora es un mito. Cada día menos gente cree que Cristo realmente no resucitó. Hay más pocos. Hay muchos más que ya no creen que Cristo resucitó. Un estudio hecho en Inglaterra el año pasado
dio a conocer que la mitad de las personas allá no creen que Cristo resucitó. La mitad de la gente en nuestros días no cree que Cristo resucitó. Una cuarta parte de los cristianos allá no cree que Cristo resucitó. Aún cristianos ya no creen que Cristo resucitó. ¿Por qué? Porque el diablo no quiere que creamos que Cristo resucitó. Porque el día en que Cristo resucitó fue el día más espantoso que el diablo tuvo. ¿Por qué? Porque ahí él fue vencido. Dice la Biblia allá en 1 Corintios 15, muerte, ¿dónde está tu aguijón? O sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Juan 11, 25. Juan 11, 25. Vean lo que dice ahí. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Número 6, su resurrección me salva. Me ayuda a conseguir su promesa de vida eterna. Porque Él resucitó. Él me demuestra que Él es la resurrección y la vida. Y si yo creo en Él, aunque yo esté muerto, voy a vivir. ¿Por qué estoy muerto yo? Dice la Biblia, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Aunque estamos vivos, si no tengo a Cristo en mi corazón, estoy muerto. ¿Qué debo de hacer? Debo de creer en Él, debo de poner mi fe en Él. Y aunque yo esté muerto, puedo vivir. Y número 7, para terminar, por su resurrección, debo de compartir con otros su perdón. Porque Él resucitó, debo de compartir con otros su perdón, lo que Él hizo por mí. Debo de hablarles a otros de Cristo. Hechos 4:2. Vean lo que dice acá. Hechos 4:2. Y luego Hechos 4:33. Resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. ¿Qué estaban haciendo los discípulos? Ellos, porque Cristo había resucitado, ellos enseñaban y predicaban y anunciaban que Jesús había resucitado. Hechos 4:33. Hechos 4:33. Y con gran poder los apóstoles daban ¿qué? Testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre todos ellos. Ellos estaban predicando la resurrección de Jesucristo. Vean lo que dice Hechos 17, 16 al 18. Hechos 17, 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? O sea, decían: ¿este cuate qué? Estas cosas son cosas nuevas, nunca las hemos escuchado. Y otros decían: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba, ¿qué les predicaba? El evangelio de Jesús y de la resurrección. Ahora, para nosotros se nos hace fácil creer en la resurrección, porque a lo mejor no tenemos a los saduceos alrededor, a lo mejor no tenemos a los fariseos alrededor, pero vivimos en un país altamente creyente, católico, religioso, en donde prende uno la tele el día viernes, sábado y domingo, ¿y qué está viendo? No está viendo a Mahoma o cómo sajarse o cómo morir en una explosión y el yihad. Estamos viendo lo que Jesús hizo por nosotros. Y aún así mucha gente no cree en Él. Es lo que es triste. Pero vivimos en una nación cristiana, entre comillas. Por eso quizás no se nos haga
tan asombroso el predicar el Evangelio de Jesús y de la resurrección, pero tenemos nosotros que seguir predicando el Evangelio de Jesús y seguir recordándole a la gente su resurrección, porque Él resucitó. Este día, el día de hoy, y cada día tenemos nosotros no solamente que recordar su resurrección, pero predicar su resurrección. Porque Él resucitó, hay que seguir compartiendo con otros que Él ha resucitado. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque has resucitado. Bendice, Señor, a cada uno aquí y ayúdanos, Señor, a tener más fe, a creer más en tu palabra, a creer, Señor, que tú vives y vives en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a poner nuestra fe en ti. Si hay alguien, Señor, que no ha puesto su fe en ti, te pido, Señor, que no salga de este lugar sin haber creído, que ponga su fe en Cristo para poder tener vida eterna y salvación. Gracias, Señor, porque un día resucitaste y porque nosotros tenemos esa esperanza de que un día resucitaremos también junto contigo. Te lo pedimos todo esto y te damos las gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien.